Muy buenas noches. Hoy es el Día Internacional de la Libertad de Expresión. ¿Cómo nos encuentra en Colombia el oficio del periodismo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ante qué riesgos nos enfrentamos los periodistas? Es el tema que vamos a debatir esta noche aquí en el debate del Canal Capital. No quiero asustarlos, pero quiero señalar unas cifras inicialmente. Entre el 2002 y el 2010, 31 periodistas fueron asesinados en Colombia. En el 2011, uno fue un periodista de provincia. ¿Quiénes son nuestros mayores agresores? Las BACRIM, con el 15% de las agresiones. Amenazas por razones políticas, el 18%. La fuerza pública, el 14%. La guerrilla nos amenaza, según las cuentas de la FLIP, que son las que estoy leyendo, en un 5%, y los funcionarios públicos con otro 5%. Los particulares también agreden a los periodistas en un 15%, según las cifras que maneja la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Entre el 2002 y el 2010 ocurrieron 611 amenazas registradas ante la FLIP. En el 2011, 94. Esta es la cifra más alta en los últimos años. Tenemos un invitado especialísimo para que nos ayude a reflexionar sobre este asunto del periodismo, la libertad de expresión, también sobre la libertad de opinión. Saludo a César Caballero, muy buenas noches. Oscar, buenas noches, gracias por invitarme. César Caballero es politólogo de la Universidad de los Andes, especialista en gestión pública de la misma universidad y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Fue director del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ustedes lo deben recordar porque fue quien le renunció al presidente Uribe en el 2004, cuando se negó. Al expresidente Uribe en el 2004, cuando se negó a decir lo que él le pidió. Él le estaba diciendo la verdad sobre las cifras del desempleo. Tiene un blog en La Silla Vacía y escribe en www.razonpublica.com. Es además gerente de Cifras y Conceptos, su empresa de consultas y estadísticas, donde presta estos servicios a los colombianos. Bueno, César Caballero acaba de finalizar un estudio sobre el accionar de los periodistas, sobre cómo desempeñamos el oficio, a qué riesgo nos enfrentamos. César Caballero, por favor, denos un resumen de esas conclusiones a las que usted llegó. Estamos hablando de un estudio que fue contratado por el programa Antonio Nariño, el PAN, que es una alianza en donde está la FLIP, que usted acaba de mencionar, donde está FESCOL, donde está Andiarios y donde está la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Ellos son los que lideran el PAN y el PAN, con el apoyo de Naciones Unidas, del UNDEF, financiaron esta encuesta. Es una de las primeras encuestas, tal vez la primera que se hace de este tamaño en Colombia. En total son 603 periodistas que representan un universo de 3.236 personas. Fundamentalmente entrevistamos directores de medios, editores y periodistas que trabajan en los temas de política, economía, judicial y temas del conflicto. Es decir, las personas que están en deportes y en farándula no las incluimos. ¿Incluyeron a periodistas que trabajan en las regiones? Sí, la encuesta desde el principio estuvo diseñada para ser representativa nacionalmente y entonces nosotros podemos decir que por lo menos en cada departamento hay por lo menos 2 o 3 periodistas que fueron entrevistados. No es representativa para todos los departamentos porque hay algunos como San Andrés y Providencia y Amazonas que tienen muy pocos periodistas y que el volumen de casos de encuestas no permiten hacerlo representativo, pero sí es del total nacional. ¿A qué preguntas los enfrentaron ustedes a los periodistas? Nosotros, digamos, es un formulario de 49 preguntas. Las 49 preguntas están divididas primero en un área sociodemográfica y ahí tenemos algunas características de las personas que trabajan en el medio. Yo puedo decirle que la mayoría son fundamentalmente hombres, el 74% son hombres, 26% son mujeres. Los rangos de edad donde están ubicados, el grueso se concentran entre los 35 y los 55 años, es decir, estamos hablando de personas que llevan mucho más de 10 años en el ejercicio periodístico, son personas ya, digamos, fogueadas.
29% son periodistas, el 28% son directivos y el 16% son editores y coordinadores. Es decir, estamos cogiendo un bloque de gente que realmente está metida en el día a día. En la distribución de medios, de prensa son el 37%, radio el 32%, televisión el 20% y también logramos obtener personas en medios digitales que son el 7%. Antes de que usted nos dé las conclusiones de este estudio, permítame invitar a los televidentes a que esta noche a las 9 vean el documental del periodista francés Roméo Langlois. Es el más reciente trabajo que hizo sobre los indígenas Nasa en medio del conflicto. Es un exclusivo, un producto exclusivo del Canal Capital. 9 de la noche, aquí en el Canal Capital, hoy mismo. Es un documental muy profesional que nos da un perfil sobre este periodista francés que hoy está desaparecido. La celebración del Día Internacional de la Libertad de Expresión no se encuentra pues con este lamentable hecho que se suma a las estadísticas de la Fundación para la Libertad de Expresión. Roméo Langlois, 9 de la noche, es el título del documental que presentaremos esta noche en el Canal Capital. Cuénteme, señor Caballero, ¿a qué riesgos se enfrentan los periodistas según esas conclusiones que usted nos ha podido entregar esta noche? Hay un tema que nosotros hemos visto y es que la encuesta encuentra que el tema de seguridad sigue siendo un tema bastante preocupante para las personas que ejercen el periodismo en Colombia. Pero hay una diferencia muy grande entre si usted ejerce el periodismo en Bogotá o lo ejerce en las regiones. Cuando usted lo ejerce en las regiones, particularmente en la región pacífica, que incluye a Cauca, Nariño y Chocó, es donde mayores riesgos perciben los periodistas. En cambio, en Bogotá el tema es un poco más tranquilo, aunque en Bogotá, cuando uno mira todos los temas de seguridad que se les preguntaron, Bogotá es más bajito con excepción de uno, que es el tema de las chuzadas. Y las chuzadas, yo tengo que decirlo, no son tema del pasado, son tema que sigue sucediendo hoy en día y particularmente los periodistas que están en Bogotá sienten que esa es una preocupación todavía. Permítame presentar al nuevo invitado, es Mario Morales. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy agradecido de estar acá. Saludos cordiales a Óscar, a César. Mario, buenas noches. Con mucho gusto. Es investigador y docente en la Pontificia Universidad Javeriana, columnista del Espectador, también autor de novelas 2 metros bajo tierra y Camino al barrio. Tiene en internet mariomorales.info y tiene también El Rincón del Periodismo Independiente. Usted viene reflexionando sobre estos temas de los riesgos a los que nos enfrentamos los periodistas. ¿Está de acuerdo con el señor Caballero en que los periodistas de provincia se arriesgan más y enfrentan más riesgos que los que trabajamos en Bogotá? Sin la menor duda, por todos los factores. Por los factores publicitarios, por los factores de seguridad, por los factores que tienen que ver con las estructuras de los medios, por las amenazas directas, por las amenazas indirectas, por la profesionalización, por la incidencia de los actores armados ilegales, por la incidencia de la fuerza pública en alguno de sus sectores, por la negativa de las autoridades a las instituciones para entregar la información en el momento en que lo requieren, por la negativa en permitir que las acciones legales que dan acceso a la información lleguen a feliz término, por todas las dificultades. El periodista de provincia sigue siendo el periodista que está más desprotegido, está más desaventajado frente a las circunstancias de la libertad de expresión en nuestro país. Y son los que más víctimas ponen. El año pasado fue asesinado uno en la costa caribe colombiana. Según sus estudios, ¿qué puede decir del trabajo en Bogotá? ¿Seguimos siendo afectados por las chuzadas? No somos ajenos. De alguna manera, las amenazas, las presiones, las estigmatizaciones, las persecuciones judiciales, el acoso de las fuentes, de las oficinas de comunicación o el acoso directo de los representantes de las instituciones son límites y coerciones a la libertad de expresión, a la libertad de trabajo. Quizá hemos disminuido en la parte dura de las agresiones, es decir, en las muertes, de 11 o 12, hace una década pasamos a 1 o 2 o 3, pero eso no significa que haya libertad de expresión. Hay una
hermosa metáfora que tiene un periodista norteamericano de la libertad de expresión al relacionarla con un río. Dice, la libertad de expresión es como un río. El río connota agua, vida, planta, fauna, flora y demás. Cuando comienzan a caer agentes contaminantes al río, el río se sigue llamando río, pero ya no transmite vida, ya no transmite posibilidades vitalicias para la fauna y para la flora. Con la libertad de expresión pasa exactamente lo mismo. La libertad de expresión está ahí como hito, como referente, como faro, pero en la medida en que le llegan estas contaminaciones, chuzadas, presiones, estigmatizaciones, van contaminando ese río de la libertad de expresión que está ahí como faro. Pero creo que como lo entrega el estudio de cifras y conceptos, hay una percepción de dificultades de trabajo en todos los ámbitos, incluida Bogotá. Digamos que tenemos libertad de expresión, pero no tenemos la expresión propiamente dicha en su posibilidad al momento de ejercerla en los medios de comunicación y de ejercerla públicamente. Invitamos a nuestros televidentes a que se comuniquen con nosotros a través del 222-9694 o a través de @Capital Noticias. Tenemos una periodista en la sala de redacción que nos contará cuáles son sus mensajes o sus preguntas a nuestros invitados. César Caballero, cuando un periodista citadino de Bogotá se acerca a los lugares del conflicto en la provincia, que están en casi todo el territorio nacional, entra en problemas. Es el caso de Romeo Langlois. La encuesta no da información exactamente sobre ese tipo de casos, pero sí permite diferenciar la situación de los periodistas en Bogotá frente a los de las regiones. Y se lo voy a tratar de colocar como en los datos gruesos de la encuesta. Los periodistas de Bogotá son los que están más educados, son los que tienen mayor volumen de contrato formal, bien sea por estar en nómina o por estar en prestación de servicios. Son los periodistas que sienten menor persecución o menores problemas de seguridad y son los periodistas que ganan más. Dentro de lo poco que pueden ganar, son los que tienen los salarios más altos. En las regiones, por el contrario, son menos educados, tienen menor acceso a la información, son directamente más afectados por los actores del conflicto, incluida, digamos, de alguna manera, obstrucciones de la fuerza pública, por ejemplo, para la libre movilidad, y son los periodistas que día a día están enfrentándose en las regiones con los actores armados. Pero ¿dónde se sufre más la censura de parte de las empresas que los contratan, por ejemplo? ¿En Bogotá o en las provincias? Son diversas tipologías de censura. En la provincia hay una censura directa, casi que brutal. En Bogotá hay una censura velada, enmascarada en la publicidad, enmascarada en las presiones que ejercen los compadrazgos, los intereses, las amistades que tienen los dueños de los medios con determinadas fuerzas políticas o determinadas fuerzas de poder. Existe de otra manera, un poco más velada, pero digamos que el problema más grave alrededor de la censura, porque cuando hay censura hay posibilidades de tomar acciones frente a ella, buscar protección nacional o internacional. Alrededor de la censura como paradigma, como ejemplo frente al resto de los periodistas, se conforma o se consolida la autocensura. Y esa autocensura creo que es el fenómeno más grave que tiene el periodismo colombiano en el momento. Lo demuestra el caso Langlois en el Caquetá. Y no estamos cubriendo lo que tenemos que cubrir. ¿Por qué? Por miedo a las estigmatizaciones, por miedo a las presiones. ¿Qué hace el periodista hoy? Ejerce una excesiva autoprotección, no va a los sitios que tiene que ir para cubrir las noticias, toma medidas por adelantado y a veces prefiere o callar o esquivar los temas o utilizar otro tipo de estrategias narrativas que no llevan a la forma de relato que necesita el país para entender la situación por la cual está atravesando en estos momentos. Les voy a proponer el tema de cómo el periodista citadino cubre la situación de orden público. Lo vemos con el caso Langlois, el periodista disfrazado con unos trajes militares, con prendas, con protecciones supuestamente, y sin embargo cubriendo la información. Tiene que hacer esto para lograr el registro del conflicto. Ya vamos a ver la respuesta de ustedes. Antes queremos conocer qué están diciendo nuestros chateadores. Le doy la palabra a Sandra Aristizábal, nuestra periodista en la sala de redacción. Muy buenas noches, Sandra. Oscar, buenas noches. Le cuento que @RobertoArias22 tiene una pregunta para nuestros invitados. Él dice que nos hablen del debate, nos hablen sobre el doble discurso del gobierno sobre la presencia de los periodistas en el conflicto armado. Es la pregunta que yo le estaba haciendo. Respóndala, por favor, Mario Morales. Hay tres escenarios para mirar. Uno, el escenario ético. Otro, digamos, el escenario del cubrimiento de las necesidades que tiene el país de saber qué es lo que está pasando con su conflicto.
y otro el periodístico en su propia esencia. El ético se dirime fácilmente y se dirime acorde con la ley. El periodista se equivoca al utilizar o emblemas o elementos que son de la fuerza pública. Y si no son de la fuerza pública, como dicen ciertos mandos militares, sino parecidos a los de la fuerza pública, pues lo que buscan es, digamos, que, entre comillas, disfrazarlo como parte de la fuerza pública. No lo es en esencia, y lo sabemos en un periodista tan claro como es Langlois, que tiene referentes en nuestro país desde hace 10 años cubriendo para el canal France 24, para Le Figaro, el periódico francés. Ahí no hay duda sobre su idoneidad, pero se equivoca al utilizar esas prendas, pero también se equivoca al utilizar el transporte militar, esencialmente porque se coloca como objetivo militar de la contraparte. Como efectivamente sucedió, Langlois es herido en el momento que está formando parte del frente del ejército y es confundido con un miembro activo de la fuerza militar. Hay un error del gobierno y de la fuerza pública al permitir que esté en el frente, al permitir que use el transporte y al facilitarle elementos, sean o no de uso restrictivo de las fuerzas militares. Un casco, un chaleco verde, tenga o no insignias, lo asimila a la tropa. Pero hay otros factores adicionales para analizar ahí. Un periodista que se desplaza como corresponsal de guerra desde la ciudad o desde fuera del país y no tiene opciones de transporte y necesita cubrir una información, ¿qué hace? Desde aquí hemos dicho, desde la ciudad, desde este escritorio es fácil decirle al periodista, no utilice ese transporte. Pero un periodista en la disyuntiva de o cubrir, utilizando ese transporte, o no cubrir, seguramente utilizará la segunda disyuntiva y esa es una alternativa ética que hay que tomar. La ética siempre es personal y es individual, a tono con la conciencia del periodista, y ahí hay que darle ese margen de posibilidad al periodista que optó por eso de buena fe. Y si se equivocó o no, lo veremos. Por lo pronto el periodista lo que necesita es el respaldo de las organizaciones sociales, de las organizaciones de periodistas, de la sociedad civil, del gobierno, para que recupere su libertad, sea si la perdió a manera de secuestro, a manera de retención, o si está en este momento recuperándose de las heridas antes de regresar a la población. Pero desde el punto de vista periodístico lo que nos preocupa es esto. ¿Por qué tiene que ser un corresponsal extranjero el que nos narre lo que está sucediendo con el conflicto armado? ¿Por qué no hay periodistas colombianos desde hace 10 años cubriendo la crudeza del conflicto armado? ¿Por qué al lado de Langlois no hay reporteros especializados en conflicto como los hay en nuestro país? ¿Qué nos pasó a los periodistas que dejamos de cubrir la guerra, el conflicto, que ya no aparecen las narrativas de los noticieros ni en las narrativas de los periódicos, que ya no nos parece interesante, que nos creímos el cuento de que aquí ya no había conflicto y que no había guerra, cuando aquí la guerra y el conflicto, como lo demuestra esta situación del sábado pasado en Unión Pereya, demuestra que el conflicto está crudo, que está vivo? Nos creímos el cuento del posconflicto y comenzamos a hablar de cosas del futuro cuando estamos en un presente dramático, de una guerra cruel, de una guerra estúpida, de una guerra sin sentido, pero que no está narrada y que por eso no la entendemos. Y si no hay periodistas que la narren por censura, autocensura, presiones, miedo, temor, autoprotección, pues nos vamos a quedar sin comprender qué es lo que está pasando con la guerra y así va a ser muy difícil alcanzar la paz. César Caballero, todo indica, lo que nos han contado es que el periodista francés, cuando se vio herido, se despojó de sus prendas militares y se acercó a los guerrilleros seguramente buscando protección o tratando de impedir que le dispararan. Finalmente fue, todo indica que es así, secuestrado. ¿Qué encontró usted consultando a los periodistas de provincia frente a esta situación que denuncia Mario Morales? No están cubriendo el conflicto realmente. Yo creo que Mario tiene razón en un tema y es que la manera como las agresiones directas a los periodistas y la censura se va desarrollando, se va transformando. No es la misma que hace 10 años y no es la misma que hace 20 años. Hay una respuesta contundente en la encuesta y es la que tiene que ver con la pauta publicitaria. A las personas que contestaron la encuesta se les preguntó si consideraban que el Estado entregaba la pauta publicitaria de manera transparente. Y la respuesta contundente fue no. El 69% de las personas contestaron no la entregan de manera transparente. Y ese es un tema que muestra que la pauta publicitaria, que es otro mecanismo para presionar también lo que se dice o lo que no se dice en los medios, está presente. Sobre agresiones directas, la primera agresión, digamos, nosotros hicimos una escala de las distintas alternativas que se han establecido internacionalmente y la que mayor preocupación genera en este momento a los periodistas colombianos es las restricciones a la libre movilidad por parte de las autoridades, es decir, que impiden que los periodistas lleguen a cubrir temas de conflicto. La segunda, que es muy importante, es
las agresiones por parte de miembros de la fuerza pública, que está incluso en el mismo nivel, casi que empatada, con agresiones por parte de los grupos insurgentes. Y luego hay una que es muy importante, que muestra cómo todos estos temas van evolucionando, y es la de agresiones a medios de comunicación por canales electrónicos, porque estas maneras de agredir la libertad de expresión y el ejercicio de los periodistas no se quedan solamente en las formas de los años 50 o de los 60, sino que ya estamos viendo, mire, que la cuarta preocupación de los periodistas colombianos es que se están viendo sometidos a agresiones vía internet, a hackers, a los ataques, digamos, muchos de las personas que escribimos en prensa o que escribimos en foros públicos, nos vemos sometidos a que personas desconocidas nos agredan verbalmente, y en nombre también de la libertad de expresión, muchas veces a uno se ve enfrentado a comentarios desobligantes de personas que no dan la cara, porque finalmente quien escribe una columna, quien escribe un blog, quien hace un programa como lo que usted está haciendo, está dando la cara y está diciendo, esta es mi opinión. Pero hay muchos comentaristas que interactúan con uno que no dan la cara, y ahí hay muchos ataques a la información de los periodistas. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo, era media hora, se pasó corriendito. Mario Morales, finalice usted con 2 minutos, unas conclusiones que queden seguramente en la memoria de nuestros televidentes sobre cómo nos encuentra esta celebración, si así puede llamarse, del Día Internacional de la Libertad de Expresión en Colombia. Yo creo que tanto la encuesta como la citación de Langlois, como los referentes anteriores, particularmente el caso de las chuzadas, que como decía César, se siguen presentando y lo ha denunciado la Organización de Naciones Unidas en nuestro país. Lo que en ese momento necesita el periodismo son varias cosas. Lo primero, que los medios y los periodistas tomen conciencia de que no estamos haciendo bien la tarea, por lo menos no con respecto al conflicto armado. No estamos relatándolo y no lo estamos contando. Las organizaciones y la academia también tenemos una deuda, porque durante los 90 nos dedicamos a hacer una tarea prolífica que dejó unos grandes frutos de capacitación de periodistas que cubren conflictos, situaciones de guerra, y se les habilitaron de cualidades, capacidades y posibilidades para enfrentarlas y salir avante en esas circunstancias, pero lo estamos dejando de hacer casi todas las organizaciones y todas las academias, porque pensamos que ya era una tarea hecha, que ya habíamos chuleado el oficio, pero resulta que no, que ahí hay mucho por hacer. Y tercero, la invitación que necesitamos todos los periodistas, opinadores, académicos y personas que tenemos que ver con los medios y con el país, es retomar la necesidad de entender que este país está en guerra, de que este país está en una guerra dura, cruel, y que falta narrarlo y que falta entenderlo, que esa es la única posibilidad que tenemos para poder alcanzar la paz, narrar el conflicto para superarlo, comprenderlo y encontrar la paz. Quedan expuestas las afirmaciones de nuestros invitados, quedamos con muchas reflexiones en la cabeza, pero quiero invitarlos a que se queden viendo el especial del periodista francés desaparecido allá en el Caquetá, que se llama Guardia Indígena, la resistencia pacífica de los indígenas del Cauca. Es su trabajo más reciente, confiamos en que aparezca, que la guerrilla diga si lo tiene o no y que recupere su libertad. Muy buenas noches, gracias a ustedes, gracias televidentes.